Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les presenta toda la actividad legislativa. Hola Valentina, buenas noches. Carmen, buenas noches para ti, para nuestros televidentes. En esta misión les tenemos un recuento de algunos de los temas más relevantes que hicieron tránsito en la Cámara para beneficio de los colombianos. Así es, Valentina, los invitamos a conocer los titulares de la información que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. Las reformas sociales como la laboral y de salud fueron protagonistas en el 2024 en la Cámara de Representantes. El reconocimiento, la redistribución y la reducción de las labores del cuidado a través de medidas como la licencia de paternidad. Por buen camino se desarrolla proyecto que reduciría el valor de la energía en la costa atlántica, apalancado en los fondos del Sistema Eléctrico Nacional. Sirva para paliar parte de las obligaciones pendientes con las empresas. Avanza el proyecto de jurisdicción agraria que busca resolver de manera pacífica y equitativa conflictos agrarios y rurales. Y con esto cerramos un círculo para que hayan jueces agrarios en los territorios. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. El 2024 fue el año de las reformas sociales, muchas de ellas tramitadas en la Comisión Séptima. La reforma laboral y la reforma a la salud fueron protagonistas en el último semestre del año. El año 2024 fue el año de las reformas sociales propuestas por el Gobierno Nacional. Se destacan en el segundo semestre la reforma laboral, que ya superó el trámite tanto en Comisión Séptima como en plenaria de la Cámara. Con esta iniciativa se fortalecen y garantizan importantes derechos para los trabajadores. La estabilidad laboral reforzada, por ejemplo, para madres gestantes, para mujeres lactantes, para personas con discapacidad y con alguna enfermedad, que pone de presente el contrato a término indefinido como una regla general que le pone límites al contrato a término fijo, que permite además tomar medidas de prevención, de sanción y eliminación de acoso y de abuso en el mundo del trabajo, que tiene medidas, además es una reforma con enfoque de género, que busca el reconocimiento, la redistribución y la reducción de las labores del cuidado a través de medidas como la licencia de paternidad. Asimismo, la reforma al sistema de salud tuvo un amplio debate, mesas técnicas, audiencias públicas y sesiones extraordinarias de plenaria, donde se aprobaron 23 de los 64 artículos del proyecto, el cual tiene un enfoque en salud preventiva. Entendiendo que esta reforma tiene que ver, obviamente, con una coyuntura actual de crisis que hay, que apunta a generar una atención primaria importante, que apunta a que los recursos se giren directamente a las IPS, que son las que prestan los servicios, que apunta a mejorar la inversión en los hospitales y digamos todo el tema de la red de infraestructura pública, y que también le permite a las EPS que se transformen en gestoras de salud y vida para que coadyuven en esa gobernanza y en el ejercicio y la prestación del servicio. Desde la oposición, los representantes dicen que han buscado hacer un ejercicio propositivo y de argumentos frente a las reformas, así como control político a funcionarios del gobierno. Hemos hecho un riguroso ejercicio de control político al gobierno nacional, hemos hecho debates de control político, hemos hecho una serie de mociones de censura contra los ministros que consideramos que son más incompetentes y que no han cumplido a cabalidad con sus responsabilidades, como el ministro Jaramillo de Salud, el ministro de Defensa, el señor Iván Velázquez, y adicionalmente pues algunas iniciativas parlamentarias nuestras han salido adelante. Para el 2025, la reforma laboral será discutida en el Senado y la reforma a la salud retomaría el debate en plenaria de la Cámara con el resto del articulado. Con respaldo total avanzó la propuesta de regresar la mesada 14 a los docentes pensionados. Les contamos cómo se dio el debate de esta iniciativa que beneficiará a miles de nuestros profes en Colombia. En la plenaria de la Cámara todos leyeron el mismo libro durante el segundo debate, que contenía un mensaje claro: regresarle la mesada 14, que es un sueldo más de la pensión en el año, a casi 50.000 docentes. Yo tengo el legado de docentes, pero realmente es tan fundamental poderle transmitir un conocimiento a alguien, y todos hemos pasado por un aula, así que es tan importante esa reivindicación en la historia de todo el docente, de todo el cuerpo docente colombiano. Lograr
logramos hoy demostrar que cuando hay proyectos que nos unen y hay iniciativas en común, no importa el partido al que seamos, no importa la ideología, pero lo podemos lograr ponernos de acuerdo. Los profesores hace más de 20 años tenían esa mesada y nosotros creemos que es merecida, se la merecen. Aunque en las aulas de la Cámara se evidenció armonía y unidad, los congresistas son conscientes que aún hay tareas pendientes. Hay más de 7.000 maestros desempleados. Ahora nos toca legislar para garantizar que los hombres y mujeres que ya han hecho una experiencia en la enseñanza en Colombia puedan continuar con su actividad. La mesada 14 sigue en carrera, aún queda mucho por escribir en esta historia. Otra iniciativa que avanzó en la Cámara es la que generaría alivios a los altos costos del servicio de energía en la costa atlántica. Un porcentaje del cargo por confiabilidad que pagamos los colombianos para garantizar la infraestructura eléctrica sería aportado para subsidiar el costo del servicio. Un proyecto de ley que fue aprobado en su primer debate busca hacer una redistribución del cargo por confiabilidad, valor adicional que pagan los usuarios desde el año 2006 en la tarifa de energía con el fin de garantizar el servicio, especialmente en épocas de sequía. Se propone que con la mitad de este pago se ayude en los primeros 6 años a la costa caribe ante los altos costos del servicio. Que el cargo por confiabilidad no entre a todo el sistema, sino que en principio sirva para paliar parte de las obligaciones pendientes con las empresas, en este caso con Aire y digamos con lo que venía de Afinia. Pero realmente el fin o el propósito del proyecto de ley es que no se siga sosteniendo un cargo por confiabilidad tan alto en beneficio básicamente de las generadoras de energía. La iniciativa también propone el impulso y creación de energías limpias y autosostenibles para la población de menos recursos. Se ha utilizado para que los hogares más pobres de Colombia generen su propia energía, es decir, los hogares de estratos 1, 2 y 3 podrían generar su propia energía. Sin embargo, algunos representantes pidieron revisar el proyecto antes del segundo debate para evitar posibles riesgos del servicio en otros sectores de la población. Yo solicité, junto con otros representantes, una mesa técnica para que nos hablaran los de la CREC, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda, los que establecen las tarifas, porque de lo contrario podríamos estar afectando a un gran número de colombianos. De esta manera, esta iniciativa que busca bajar el cargo por confiabilidad que se paga en la factura de energía deberá afrontar su segundo debate a partir del 16 de febrero aquí en la plenaria de la Cámara de Representantes. Finalizando el 2024 hubo un importante avance con la jurisdicción agraria y rural. Las comisiones primeras de Cámara y Senado aprobaron el proyecto que define sus competencias y funciones. Este año deberá superar 2 debates más para convertirse en ley de la República. Tenemos la esperanza de que exista una jurisdicción agraria donde se pueden resolver todos los conflictos del campesinado. La cronología es la siguiente. En julio de 2023 se aprobó la creación de la jurisdicción agraria y en junio de 2024 se aprobó su implementación. Ahora solo resta un paso más para que se logre el objetivo. Y con esto cerramos un círculo para que hayan jueces agrarios en los territorios y quién lo pensara, después de prácticamente 100 años pudiésemos llevar la justicia al campo, porque tal cual como está hoy no ha sido posible, cumpliendo un elemento central del punto 1 del acuerdo de paz. La tenencia de la tierra. ¿Cuál es el conflicto? Por supuesto, todo el proceso que se genera entre los propietarios sin títulos y los propietarios con títulos. El gobierno nacional espera el respaldo del Congreso en un proyecto que consideran clave para la transformación del campo colombiano. Yo creo que esta es una oportunidad para reconstruir el tejido social en el sector agropecuario, para poder darle respuestas a esas deudas históricas con el campesinado, pero en lo fundamental para ponernos de acuerdo en un tránsito hacia construir la paz. En medio del último debate, buscando que la justicia no cojee en el campo, se expusieron ciertas preocupaciones de cara al futuro. Esto debe hacerse protegiendo la propiedad privada y no entregando unas facultades excesivas a la Agencia Nacional de Tierras. Están creando un fondo, otra vez más fondos, más donantes, que ya conocemos esta fórmula, dizque para capacitar comunidades agropecuarias o campesinas en resolución de conflictos. Eso termina saliendo mal. La jurisdicción agraria y rural, un tema que produce interés general en nuestro país. Soy Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes. Bienvenidos a este espacio denominado Jaime Raúl Responde.
Les cuento que el año que pasó fue un año muy especial en materia legislativa de iniciativa de los congresistas. Uno de los grandes proyectos que sacamos adelante fue el de garantizar el derecho humano a la alimentación y a la seguridad alimentaria. Una iniciativa que pasa a sanción presidencial y que esperamos contribuya a solucionar uno de los problemas más sentidos de nuestro país. De vital importancia que puedan impulsar este tipo de leyes en pro y mejoría de la alimentación de los niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional. Para el sector agropecuario también logramos aprobar iniciativas muy importantes, como el proyecto de jóvenes rurales, que sin duda alguna será muy vital para nuestros campesinos, dándoles oportunidades a los jóvenes para permanecer en el campo. Y en materia de incentivos también para los productores agropecuarios, generando herramientas para garantizar mayor competitividad y para que nuestros campesinos y campesinas de Colombia tengan rentabilidad y dignidad viviendo en el campo de nuestro país. Las mujeres de nuestro país también recibieron el apoyo legislativo de la Cámara de Representantes. Iniciativas como las que permiten fortalecer la salud menstrual y el acceso a productos de higiene para la mujer de nuestro país fueron aprobados en este año que pasó. Y por supuesto, una iniciativa que nos hace sentir muy orgullosos por nuestro origen campesino, y fue aquella ley de la mujer rural que permite generar incentivos para las mujeres que viven en el campo y que se merecen las mejores condiciones de dignidad. A pesar de las dificultades que tenemos las mujeres rurales, emprenden mucho a la ley, por lo que ayuda a las mujeres de escasos recursos en el campo precisamente. Y finalmente, más de 100 iniciativas legislativas estudiadas, muchas de ellas aprobadas, una que especialmente llevo en el corazón. Fui secretario de Educación de Boyacá y entiendo el valor de nuestros profes en lo que significa transformar a nuestro país. Creo que la educación es el camino para cambiar a Colombia. Aprobamos la iniciativa legislativa que busca regresarle la mesada 14 a los docentes pensionados de nuestro país. Esperamos que el Senado de la República permita que ese trámite avance y sea una realidad. Es una mesada que le conviene a los profesores, máxime que esa mesada fue quitada en gobiernos anteriores y ahora se le vuelve a restituir un derecho. Les deseo que este año que inicia sea un año para reconciliarnos como país, para poder solucionar nuestras diferencias de manera tranquila, sacando lo mejor de todos nosotros para que nuestro país sea mejor. A Colombia no lo saca adelante un político por bueno que sea, a Colombia la sacamos adelante juntos. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. En Colombia, cada hora 12 personas son víctimas de violencia intrafamiliar. Precisamente con el propósito de prevenir estas conductas que algunas veces terminan en tragedia, fue radicado un proyecto de ley para que las parejas sean obligadas a certificar notarialmente la existencia de conductas o condiciones psicológicas antes del matrimonio. ¿Qué establece? La nulidad matrimonial si yo no establezco unos acuerdos con sinceridad. ¿Cuáles son esos acuerdos? Son 3. El primero, que yo tengo que manifestar si tengo o no una enfermedad de transmisión sexual. Si además tengo algún tipo de adicción al alcohol, a las sustancias psicoactivas, al juego, algún tipo de adicción. Y 3, si tengo alguna indicación frente a mi personalidad. Por su gran aporte a la niñez, educación y trabajo para la restitución de la paz en diversos territorios del país, fue condecorada la Fundación Ancla, que es de origen sueco y que trabaja hace más de 20 años en Colombia con personas de escasos recursos y pueblos indígenas. Realmente ha sido varias, más o menos se han beneficiado a aproximadamente 16.000 personas. También tiene que ver con la parte de las cárceles, donde los jóvenes también se buscan para poderlos ayudar a salir de no perder su juventud y de tener una oportunidad. Es el reconocimiento a aquellas personas que aportan sus dineros a la fundación para que podamos desarrollar todos los proyectos que tenemos hoy en Colombia. Las comisiones económicas terceras y cuartas hacen un balance del trabajo legislativo este periodo, donde el control político y temas de finanzas públicas como presupuesto general de la nación, regalías y ley de financiamiento fueron los más trascendentales en este periodo. Hemos desarrollado también unas sesiones de control político, escuchando con atención al Ministerio de Hacienda, al Banco de la República, a otras entidades que tienen responsabilidades directas en garantizar que haya un manejo de las finanzas responsable
vulnerables en el país. Bueno, logramos sacar adelante el presupuesto, la ley de regalías, que quedó por 31.5 billones de pesos, pero que tenemos que adicionarle 16 billones que no se han ejecutado a 31 de diciembre, y estamos hablando de 47.5 billones de pesos, que por supuesto irán distribuidos a todos los municipios y departamentos de este querido país, y sabemos que es una inversión muy importante, especialmente para los sectores sociales. 9 embajadas fueron abiertas por parte del gobierno nacional, decisión que generó la discusión sobre la necesidad de crear estos nuevos cargos diplomáticos. Veamos cómo se desarrolló el debate. La constante migración y radicación de colombianos en el exterior, además de la expansión de relaciones diplomáticas y comerciales, fueron el sustento que hace parte de lo que sería la estrategia de ampliación del servicio diplomático. Esto con la apertura de las 9 nuevas embajadas que desde inicios del 2024 se viene adelantando por parte del gobierno nacional. La mayoría de embajadas se han abierto en el cono sur del continente, porque nosotros nos concentramos sobre todo en Norteamérica, en Europa, pero no en muchísimos lugares. Por ejemplo, en el caso del África, allá hay algo que necesitamos, que es fosfato, que necesitamos para los productos agrícolas. Sin embargo, algunos representantes han visto innecesaria la apertura de algunas de estas embajadas. 9 embajadas donde no se necesita, donde viven 50, 60, 100 colombianos. Embajadas, ¿para qué si no tenemos con ellos mercado internacional? Nosotros creemos que es importante tener en algunos países presencia de estas embajadas, pero en la magnitud en la que se está haciendo es lo que estamos revisando y es lo que vamos a debatir próximamente. Además de la embajada de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como FAO, Guyana, Barbados, Senegal, Angola, Palestina, Checa, Rumania, Nueva Zelanda, Arabia Saudita y Etiopía son los nuevos destinos diplomáticos colombianos. Esto no solo es que se abran embajadas, sino cuál es el beneficio que va a tener para la comunidad y para las relaciones internacionales. Estas nuevas embajadas generan 116 cargos adicionales y se suman a las 68 que actualmente hacen presencia en diferentes países con los que Colombia sostiene relaciones diplomáticas. De manera unánime fue aprobada la ley que prohíbe el matrimonio infantil, siendo uno de los más importantes logros legislativos del 2024. Una vez sancionada, el reto será su implementación. Al respecto se refieren las congresistas en Mujeres con todas las de la ley. Para erradicar el fenómeno del matrimonio infantil, el primer paso era aprobar la ley. Ahora, el siguiente es hacerla realidad. La implementación de la política pública que quedó dentro del proyecto de ley, la organización de estos proyectos de vida digna que articula los diferentes tipos de ministerios para que se puedan tomar medidas preventivas para eliminar el matrimonio infantil en Colombia y esta política pública pueda llegar a cada rincón del país. Para que la ley no se quede en el papel, la implementación es la clave. Lo que corresponde es que haya una reglamentación y una creación o modificación de la política pública de infancia y adolescencia para incluir dentro de esa política pública el objetivo de erradicar el matrimonio infantil y una implementación que vincula de manera decidida a ministerios como el Ministerio de Educación. Por ejemplo, no debe haber un colegio público de Colombia en el que no haya una campaña seria contra el matrimonio infantil. Todas y todos los docentes, los padres de familia, los estudiantes deben tener muy claro por qué el matrimonio infantil es una práctica nociva en contra de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Según datos del ICBF, el 98% de los casos corresponden a niñas y adolescentes mujeres. La violencia que sufren las niñas, que son casadas, algunas veces hasta obligadas, con personas mayores. Y todo lo que se requiere o lo que ocurre dentro de un hogar frente al tema de las violencias de género y violencias intrafamiliares. Esto permitirá que, siendo mayores de edad, tomemos mejores decisiones y con mayor autonomía. Razón por la que la ley es una estrategia más para la eliminación de las violencias contra las mujeres. Mucha inconformidad se siente entre los representantes con el gobierno nacional, por lo que consideran una baja ejecución de los recursos para la paz. Aseguran los congresistas que los dineros estarían guardados en fiducias, mientras las regiones siguen esperando los giros.
Los representantes que firmaron el acuerdo de paz y los que representan a las víctimas están muy preocupados con el recorte del presupuesto, a su vez la falta de implementación de estos que están generando nuevamente inseguridad en varias regiones del país. Aquí, por mucho presupuesto que tengamos o muy poco presupuesto que tengamos, si no empezamos a orientar, si la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no empieza a orientar la política de paz total, aquí no vamos a poder tener paz. Aquí esos territorios, los habitantes de estos territorios nunca van a poder tener tranquilidad, sencillamente porque esos territorios siguen siendo controlados por los grupos al margen de la ley, que son el poder y la autoridad en esos territorios. Eso es muy preocupante porque para nosotros que somos territorios PEDET, que somos territorios SOMAT, no vamos a tener los recursos suficientes para hacer proyectos que tienen que ver con la transformación social. Primero, el tema de infraestructura de acueductos, que no lo hay en nuestros territorios, es una preocupación seria, pero también el tema de infraestructura escolar para lograr el cubrimiento total y además poder ampliar o visionar el desarrollo de los jóvenes en nuestros territorios. Sectores tan alejados sienten que se deberían de recibir recursos para temas tan sensibles en sus comunidades. Porque el presupuesto que se le hace a la Agencia Nacional de Tierras supera los 2 billones de pesos y eso pues es supremamente grave porque van a ser tierras que no se van a poder comprar, van a ser planes y programas que no se van a poder ejecutar, sobre todo en materia de formalización de la propiedad rural. Y pues en temas como la sustitución de cultivos de uso ilícito también va a tener un recorte significativo. Hacen un llamado al gobierno nacional para que los compromisos pactados y los recursos asignados se cumplan. En el marco de la COP16 realizada en Cali en octubre de 2024, representantes escucharon a las comunidades indígenas y guardas del medio ambiente sobre la necesidad de proteger la región amazónica de la explotación de gas y petróleo. Las conclusiones a continuación. Representantes de los países amazónicos escucharon las posturas de las comunidades indígenas y científicas frente a la explotación de petróleo y gas en la Amazonía y buscan medidas para proteger este territorio de la deforestación y el cambio climático. Estamos a apenas 1 o 2 años antes de que lleguemos al punto de no retorno y la Amazonía termine convertida en un desierto o como mínimo en una llanura, y por lo tanto esto pondría en completo desequilibrio al planeta, a los servicios ecosistémicos que presta la Amazonía. Todo lo que nos compartieron hoy estos líderes y lideresas que han defendido este ecosistema amazónico nos plantean que hay una correlación entre la industria petrolera y los daños ambientales, espirituales, culturales. También hay un gran temor porque hay, al parecer, una presunta connivencia entre las multinacionales y los grupos armados. Voceros indígenas expresaron sus necesidades en materia territorial y ambiental y pidieron más atención de las autoridades. Le exigimos al Estado es que, digamos, se tengan en cuenta los territorios ancestrales y que no sean consignados para explotación petrolera ni minería. Que las acciones que en las comunidades y en los territorios venimos haciendo sean tenidos en cuenta y que no las soluciones faltas sean traídas a nuestro territorio, de pronto engañando y trayendo más proyectos de explotación, que sería un quiebre para nuestra cuenca Cesar Ranchería. El objetivo de estas jornadas es nutrir un documento con las acciones para enfrentar el estado de emergencia en el que se encuentra la Amazonía y presentarlo en la próxima reunión ambiental COP30. Para todos los colombianos, un gran abrazo de motivación para este nuevo año. Iniciamos este 2025 con la esperanza y el compromiso de construir un mejor futuro para nuestra nación. El inicio de un nuevo año es siempre una oportunidad para reflexionar sobre lo que hemos aprendido, sobre los retos que enfrentamos y sobre todo para renovar nuestra disposición a trabajar juntos en beneficio de Colombia. El 2024 nos dejó lecciones importantes y desafíos que no podemos ignorar. Necesitamos unidad, sensatez y una verdadera disposición al diálogo. Por eso hacemos el llamado a todos los sectores del Estado colombiano a actuar con responsabilidad, dejando de lado los egos y los intereses personales. Nuestro país necesita líderes que escuchen, que estén dispuestos a tender puentes y que propendan por el verdadero progreso que se logra construyendo consensos, pensando siempre en el interés superior de nuestra patria amada.
Hoy quiero invitar a cada colombiano y colombiana a ser parte de este propósito. A los líderes políticos, empresariales y sociales les digo, avancemos con responsabilidad, con altura y con visión. Apuesto porque este 2025 sea un año de avances significativos. Aquí no habrán golpes, sino una profunda reflexión que este país lo sacamos adelante entre todos, porque cada visión merece ser reconocida y cada uno de nosotros tiene mucho por aportar. Recibo un año nuevo con la esperanza que Colombia tiene futuro. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Dos representantes de las curules de paz buscan a través de esta iniciativa aprovechar esas máquinas usadas para minería ilegal, volverlas útiles para trabajos sociales, como también para reparación de vías en zonas de la Colombia profunda. La iniciativa busca también crear un banco de máquinas incautadas para que sean enviadas a zonas afectadas que por falta de presupuesto de las poblaciones no tienen cómo reparar, mejorar o abrir carreteables. Vamos a utilizar esta maquinaria decomisada a los mineros ilegales o a la minería criminal, como la ha denominado los gobiernos anteriores y nuestro gobierno, para que esa maquinaria sea utilizada en un banco de maquinarias para resolver los problemas que tenemos en estos municipios. Recuperar la maquinaria amarilla, esta maquinaria que se usa en minería ilegal, pero recuperarla para obras positivas, no que se destruyan, no que se cree un impacto negativo, sino un impacto positivo. Proyectos que están represados por falta de asignación de recursos y la no viabilidad están afectando a los territorios. Y también el recorte en el presupuesto genera preocupación a los representantes, ya que solo se cuenta para el próximo bienio con 4.4 billones de pesos. Para este año 2025 se viene una bolsa en OCAD de 4.4 billones de pesos. Creo que son unos recursos muy considerables, pero necesitamos que esa plata realmente llegue al territorio, que llegue en proyectos y que ayude a cerrar las brechas de desigualdades, que active la producción agrícola, que incentive la economía popular, porque de otra manera, pues ¿qué hacemos? Tenemos proyectos, tenemos la bolsa, pero no se gastan. Lamentablemente, la negligencia de los funcionarios públicos de este gobierno no permiten que los proyectos avancen. Los entes territoriales presentan los proyectos a tiempo, pero la viabilización no es oportuna. Por tanto, las demoras en estos procesos afectan al desarrollo del territorio. Se espera que para mejorar la ejecución de los mismos se busquen herramientas que agilicen en los procesos y no se afecte la ejecución de los recursos. Por ello, desde el Congreso se realizará control político. Recursos para mejorar la infraestructura dedicadas a la cultura y al arte, como para mejorar vías y escenarios deportivos, son los beneficios por el cual se ha creado el proyecto de ley que le brindará a la ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca, por cumplir sus 200 años de fundación. Este es un proyecto de ley que conmemora los 200 años de la existencia de Palmira como municipio y la verdad estamos muy contentos, se aprobó en primer debate, faltan 3 temas tan importantes que trata este proyecto de ley, es inversión concreta y directa en múltiples temas para ese bello municipio de Palmira y al mismo tiempo una invitación por ley al Departamento Nacional de Planeación para que nos haga un documento de prospectiva al 2050 y nosotros podamos saber con claridad cuáles deben de ser las líneas de inversión para desarrollar esta importante región de Colombia. Hemos llegado al final de Noticias Cámara de Representantes. Agradecemos su compañía y recuerden nuestra cita la próxima semana. Así es, los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En las redes nos encuentran como @Cámara Colombia y escaneando el código QR que tienen en pantalla pueden acceder a todas nuestras emisiones. Buenas noches.